Bien, amigos, me avisan que estamos en la línea con el arquitecto Humberto Palacios Miro Quesada, que es una de las personas que siempre está con nosotros en Hora 8, conversando siempre sobre temas vinculados al patrimonio arqueológico de las urbes de nuestro país, Carlos. Sobre todo, hay que defender el patrimonio cultural, arqueológico, monumental de Cusco, de Arequipa, de Puno, de Lima. Centro histórico. Mira, Lima, Arequipa y Cusco han sido declarados patrimonio de la humanidad, cultural y monumental de la humanidad. Hay una serie de fallas y bueno, estamos en la línea de promover y defender estas cosas. Bien, nos encontramos entonces en la línea con el arquitecto Humberto Palacios Miro Quesada. Humberto, muy buenas noches, muchas gracias por estar en Hora 8. Humberto, una vez más, la pregunta que te queríamos hacer es, en calidad de experto en el tema de defensa y conservación del patrimonio monumental, ¿qué medidas concretas debe tomar una nueva administración en Lima Metropolitana para preservar el centro histórico de la ciudad capital? Bueno, Ricardo, en realidad, como habíamos conversado anteriormente, el debate que ha habido con respecto al tema de los candidatos a la municipalidad no ha tocado directamente el tema del centro histórico de Lima. En ese sentido, la gestión del actual alcalde Castañeda ha tenido una serie de hechos e intervenciones en el centro histórico que no han sido realmente de las mejores. Un centro histórico como el de Lima, considerado en la lista de Patrimonio de la Humanidad, debe tener el respeto irrestricto a las normas nacionales e internacionales que para este fin se da. En ese sentido, por ejemplo, la gestión del alcalde actual no ha sido tan feliz con respecto a la gestión del centro histórico. Estamos hablando, por ejemplo, del ingreso de la línea del COSAC, que es el metropolitano que ingresa por la avenida Lampa e ingresa hacia el lado izquierdo por la avenida Emancipación, teniendo estos paraderos con estructuras metálicas tan desbordantes y tan grandes, tan desproporcionadas para un sitio como el centro histórico de Lima, que distorsiona totalmente el espectro, digamos, histórico que tiene Lima en este sector. No era necesario que se ingrese nuevamente el transporte público masivo al centro histórico de Lima. Se luchó muchos años para que el transporte público masivo de Lima sea retirado del centro histórico. Es más, el Centro de Patrimonio Mundial de UNESCO recomienda a los sitios declarados como centros históricos Patrimonio de la Humanidad que se tienda a peatonalizar el centro histórico, por cuanto es un centro que se puede caminar sin ninguna dificultad. Si hablamos, por ejemplo, del centro histórico de Lima, estamos hablando que de la avenida Abancay a la avenida Tacna, la gente camina sin ninguna dificultad. Lo mismo puede ser de la Plaza de Armas hacia la avenida Emancipación o un poco más allá hacia la avenida Roosevelt. Cuando alguna persona necesita, digamos, de algún transporte inmediato para llegar quizás a algún pequeño bulto, una caja, una bolsa, con tomar un taxi prácticamente en la esquina es suficiente y sin necesidad de estar esperando que venga un bus de la magnitud, del tamaño que nuevamente han ingresado al centro histórico, ¿no? Muy bien. Humberto, disculpa que te corte, queríamos también algunas pautas, algunos consejos, algunas propuestas muy concretas ahora que se van a iniciar nuevas administraciones municipales también en dos ciudades pues emblemáticas de nuestro país en cuanto al patrimonio monumental y además declaradas como tal por la UNESCO, ¿no es cierto? Me estoy refiriendo pues al Cusco y Arequipa. Por favor, algunos conceptos con relación a estas dos ciudades tan importantes de nuestro país. Sí, como le decía Ricardo, en realidad hay una normatividad nacional e internacional profusa con respecto a la manera como se debe gestionar y cómo se debe intervenir en sitios como centros históricos Patrimonio de la Humanidad, como es el caso de Arequipa, Cusco y Lima, que son los tres sitios que tenemos nosotros como las joyas que nos han legado nuestros antepasados y que tenemos la obligación de conservar y preservar para las generaciones futuras. En ese sentido, lo primero que deberían de ser quizás las nuevas autoridades o las autoridades reelectas en estos tres sitios es equiparse con un grupo de técnicos profesionales y restauradores expertos en conservación del patrimonio, de tal manera que puedan
tener la sensibilidad necesaria para poder desarrollar intervenciones, proyectos, desarrollar, digamos, trabajos de intervención de una manera adecuada, de una manera correcta, como UNESCO recomienda generalmente. Okay. Estamos hablando, por ejemplo, que en el Centro Histórico de Arequipa ha habido intervenciones, para mi punto de vista, bastante acertadas con respecto a lo que ha estado haciendo la Municipalidad Provincial de Arequipa, conjuntamente con la Agencia Española de Cooperación Internacional, al, desarrollar trabajos muy interesantes en los famosos tambos, ¿no? En el tambo La Cabezona, por ejemplo, se ha podido llegar a hacer un trabajo, inclusive con participación de la misma gente que vive, de la misma población que vive en el Centro Histórico de Arequipa, de tal manera que los han involucrado en la recuperación de un sector bastante importante del Centro Histórico. Estamos hablando, por ejemplo, del Centro Histórico de Cusco, donde la población, lamentablemente, en vez de estar un poco más hacia el Centro Histórico mismo, hacia el núcleo fundacional, estamos viendo que la población se va dispersando, se va retirando hacia un poco más los extremos de lo que viene a ser el Centro Histórico, porque el Centro Histórico de Cusco es un centro histórico que no tiene mucha vida de pobladores que viven en el sitio, sino se ha convertido mucho más comercial, ¿no? Muy pocas casas existen en el Centro Histórico, a no ser en los alrededores mismos. Hay que revertir o tratar de revertir esta situación, si no estamos asistiendo a la presencia, digamos, de un centro histórico que comienza no tener vida propia, sino una vida que va acompañada solamente de la presencia del visitante turista, solamente con la presencia de los negocios, solamente con la presencia de discotecas, hoteles, etcétera. Pero los centros históricos tienen que ser centros históricos vivos, con presencia permanente, población permanente, y que tengan participación activa en las principales decisiones que se vayan a tomar con respecto a proyectos digamos, de gran envergadura del centro histórico. Ok, muchas gracias, Humberto, te agradecemos mucho por tu participación. Estaremos la próxima semana contigo, como hemos coordinado, vamos a pasar una serie de tomas sobre los diferentes centros históricos y monumentos que tenemos en nuestro país, y que vamos a tener el gusto de comentarlos con tu presencia acá en Hora 8, cosa que va a beneficiar muchísimo al público que nos escuche y que nos ve, puesto que tú eres un estudioso y un experto en estos temas de defensa del patrimonio monumental, patrimonio cultural vivo finalmente de nuestro país. ¿Cómo no, Ricardo? Claro que sí. Muchísimas gracias, Humberto. Un abrazo. Bien, Carlos, interesantes los alcances de Humberto Palacios. Realmente ese es uno de los temas también que no se ha debatido durante la campaña, ¿no? El tema de la defensa del patrimonio vivo del Centro Histórico de Lima, del Centro Histórico de Arequipa, de Cusco, en fin, o sea, no se ha hablado de eso. Y bueno, he mencionado 3 ciudades, pero por ejemplo Puno también debería más adelante ser declarada también patrimonio cultural de la humanidad por UNESCO. Hay infinidad de iglesias en los diversos pueblos y provincias que bordean el lago Titicaca, pues extraordinarias, maravillosas, ¿no? Es muy sabido y conocido eso. Claro. Y Ayacucho, claro, tu tierra, también se distingue, claro, por una serie de patrimonio hermoso. Pero, Ricardo, más bien, a propósito de tu pregunta, me viene un comentario. El Centro Histórico de Lima, que es el tema que yo más conozco y en la cual estoy, apoyando con un proyecto que financia el PNUD, la Comisión Europea, para preparar a la población frente a un sismo. Por ejemplo, a propósito de esta reflexión que hace Humberto Palacios, yo quiero decir lo siguiente. Por ejemplo, en el Centro Histórico de Lima existe propiedades de la Beneficencia Pública de Lima, existe propiedad de la Iglesia Católica, propiedad de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. O sea, hay varios actores. Y también está la Municipalidad de Lima, que también tiene propiedad. Entonces, pero el gran tema es esto: ¿por qué no nos ponemos de acuerdo todas las instituciones para lo que dice Humberto, para salvar este patrimonio, para hacer que este patrimonio sea fuente de ingreso para los que viven en estas zonas? ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo? Ese es el gran tema. Por eso yo
vuelvo a indicar, creo que el gran lenguaje de los próximos años es el tema del acuerdo. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo para, por ejemplo, identificar los mejores proyectos, ¿no? De manera que podamos sacar adelante esta zona? Algunos avances han habido, hay que reconocerlo, durante la gestión de Gazzaniga del Ocio. Claro, se han hecho viviendas, se han hecho refacciones en muchos lugares. Para gente que vivía pues en condiciones precarias en el centro histórico. Yo creo que se puede hacer mucho más. Y digamos, incluso, Carlos, ha habido un programa, tengo entendido, en la Unión Metropolitana de comercio ambulatorio, en donde se ha procurado darle la posibilidad del trabajo de un comercio ambulatorio bien manejado, bien dirigido, bien presentado a habitantes del cercado de Lima, ¿no? Ese tipo de cosas efectivamente Claro, tienen que ser materia de un... No de acuerdo. Yo creo que ese es el gran tema. Por ejemplo, una cosa donde podemos ponernos de acuerdo es cómo va a quedar la autoridad del cercado. Mire, el cercado de Lima hoy día recibe muchos recursos, pero sin embargo, el alcalde de Lima, en este caso la alcaldesa de Lima, a partir del año 2011, lo más probable es que más piense fuera del cercado que en el cercado mismo. Lo que hay que pensar en el cercado mismo, en sus 7 sectores. Creo que ese es el gran tema. Por eso, esta idea de comenzar a mirar al cercado, creo que es una idea básica. Alberto Andrade, con la lucidez que lo caracterizaba, tenía una visión ahí. Creo que esa visión hay que continuarla. Se continúa con acuerdos. De acuerdo, vamos a un corte, Carlos, y volvemos en breve. Amigos, esto es Hora 8 para todo el Perú.